Pasala que no vuelva Pasala que no vuelva en la 93.5. en la 93.5. Radio La Mosca, Avellaneda. Radio La Mosca, Avellaneda. Estamos en comunicación con el licenciado Héctor Juliano y le agradecemos la entrevista. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto de Gracias saludarlo. por llamar. No, gracias a usted por atendernos y por dedicarnos estos minutos. Sí, sí. El motivo de la comunicación, en realidad son muchos, siempre tenemos un montón de consultas para hacerle, pero nos motiva algunas cositas que fueron surgiendo esta semana que tienen que ver con el dólar futuro más que nada. Queríamos saber, usted como especialista, si nos puede explicar un poco de qué se trata esta cuestión puntual de lo que es dólar futuro. Hay dos aspectos. Uno, el dólar futuro, la cotización es regular, pero vos te referirás a los contratos que firmó el Banco Central sobre dólar futuro. Exactamente, porque la información sí, que tenemos desde los sí. medios masivos es tan entiendo. acotada, es tan oculta, que no sabemos de qué se trata y sabemos que nos tenemos que quejar y que nos perjudica, pero Claro, no sabemos qué es. No, está entendido. Te hago una muy brevísima introducción que Por es favor. esto. Pese a que el gobierno ha proclamado la transparencia informativa, realmente hay muy poca información oficial que se pueda tomar en cuenta. Lo que vos me preguntás del Banco Central y los contratos de dólar a futuro es un capítulo muy oscuro que dejó planteada la administración Kirchner y tomó la administración Macri. El tema es así. El dólar se cotiza normalmente lo que llaman spot, es decir, contado o presente. Es el dólar que se comercializa, mayorista o minorista, el que va a cualquier persona a una casa de cambio, a un banco y cambia por la cotización del día. Hay una cotización oficial y se sabe que hay una cotización en negro paralela que Claro. no sería legal, pero que normalmente no difiere tanto de la oficial. En cambio, en las postrimerías de la administración Kirchner hubo, como es sabido, una brecha enorme, hasta el 60% o más, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. ¿Eso qué me está diciendo? Que si el dólar, como fue hasta el fin del gobierno Kirchner, varía, pongamos, 9.50, y en el paralelo se estaba vendiendo a 15 o 16 pesos, eso significa que la gente estaba buscando dólares y por ende subía el precio, un poco respondiendo a las leyes de oferta y demanda, ¿no? Que si hay mucha gente interesada en comprar dólares, el precio sube. ¿Y por qué la gente estaba interesada en comprar dólares? Porque habiendo inflación, espontáneamente, aunque un tipo no sea un especulador, va a tratar de quedarse moneda dura. Claro. Vos vas a comprar una casa, vas a comprar incluso autos así, se cotizaban en dólares. Eso como planteo general. Ahora, el Banco Central tiene una operatoria de contratos a futuro. El mercado de contratos a futuro opera en Rosario, es el ROFEX. Un contrato a futuro significa que vos, eso normalmente lo utilizan los importadores. Yo voy a importar, no sé, repuestos de autos, que son de una marca que yo tengo que importar del exterior, ¿verdad? Entonces, hoy lo importo y por ahí tengo para pagarlo dentro de 60, 90 días. Para cubrirme de que en el ínterin no haya una diferencia de precio en la cotización del dólar, firmo un contrato, que es un contrato de seguro de cambio. Es decir, yo congelo el valor del dólar hoy para que cuando lo tenga que pagar dentro de 60, dentro de 90 días, no se me haya disparado y me salga, por ejemplo, el doble. La operatoria esa siempre existió, existe y es legal. Pero ¿qué ocurrió? Con la brecha del tipo de cambio que existía con el kirchnerismo, en los últimos meses sobre todo, claro, un montón de empresas y especuladores se colgaron con estos contratos y la administración Banoli, que estaba entonces como presidente del Banco Central, firmó contratos por dólar a futuro, que normalmente la masa de dólares a futuro eran contratos por 3.000 millones. Se empezaron a suscribir cada vez más y se llegó a 16.000 millones de dólares en contrato de futuro.
lo cual quiere decir que el Banco Central se tenía que hacer cargo del agujero, de la diferencia en pesos, si había una devaluación. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. Sí. ¿O queda poco claro? No, queda clarísimo. Todo contrato a futuro, porque a veces se hace también sobre el valor de trigo, sobre el valor de commodities, o sea, de materias primas, es cubrirse con respecto al valor que esa mercadería o esa moneda va a tener dentro de un tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? El que suscribe, el Banco Central, se hace responsable de la diferencia. Si el dólar se dispara, el que dejó pactada la operación sale ganando, y el que devaluó o asumió el seguro sale perdiendo. A ver, Héctor, Sí. Héctor, a ver Perdona, si... Te redondeo una Sí. cosa. Esto significa que cuando el gobierno Macri asume y devalúa, se manda esta macro devaluación de más del 52%, Sí. quiere decir que esos contratos a futuro empezaron a caer y el Banco Central habría perdido hasta ahora en forma acumulativa 70.000 millones de pesos por diferencia de valor de dólar. Esto es gravísimo, porque es un agujero fiscal. Estos contratos, ¿a qué plazo se hacen, digamos? Porque uno puede hacer un contrato a 1 año, a 12 meses. Normalmente son pocos meses, creo que normalmente la operatoria es hasta 1 año, pero estos se suscribieron sintomáticamente, la mayoría, a 6 meses. Héctor, a ver si entiendo un poco. Vos lo que manifestás de que el dólar futuro sería un congelamiento del precio, Claro, y en es el un momento de que seguro- Macri devalúa, digamos, acrecenta el precio y da ganancias a quienes lo han comprado, digamos. Es claro, por eso se pasan la pelota entre la administración Macri y la administración Kirchner, porque Banoli y los funcionarios del kirchnerismo dijeron, bueno, nosotros teníamos el dólar a 9.50, el que devaluaba se tenía que hacer cargo de la diferencia, pero nosotros no devaluamos, fueron ustedes los que devaluaron. Lo cual es objetivamente cierto, ojo, Pero- yo leí el descargo que hizo Banoli, y Banoli aduce eso, dice, el gobierno mantenía el tipo de cambio para evitar que se trasladara precios, que hubiese inflación, dice, entonces la responsabilidad por la diferencia de cambio que se produjo es la del gobierno que devaluó. Eso sin defensa ni ataque al kirchnerismo, eso es objetivamente cierto. El Claro. que devaluaba se tenía que hacer cargo del paquete. Y el argumento del macrismo es, bueno, pero ustedes dejaron el dólar tan retrasado que tenían un desfase probado con el paralelo de entre 9.50 y 15 pesos, alguno tenía que sincerar el valor del dólar. Así que entre uno y otro se lavaron las responsabilidades, porque hay una cuestión de investigación en curso, ¿no?, que sigue el juez de Bonadío, pero se están pasando la pelota y es probable que quede en la nada. Ahora, estos contratos de dólar a futuro, ¿están hechos dentro de un marco legal, entonces? Sí, no, la operatoria es legal. Lo que pasa es que el tema en cuestión es que se sabe que no fueron utilizados en su mayoría por razones de necesidad de importación o exportación, sino por especulaciones, Por se especuladores. apostó Claro, a la devaluación. Por eso vos fíjate que lo que no hicieron, lo que no hizo Macri, tampoco aceptó el kirchnerismo, es dar a publicidad quiénes eran los que habían suscrito tantos contratos. Claro, la cuestión, Entonces, Héctor, si no me Sí. equivoco, hasta el 10 de diciembre había cepo cambiario, supuestamente. Es claro, por eso se agravó la cuestión, pero el cepo cambiario era con respecto al dinero que se podía cambiar en dólares. O sea, para el mercado minorista, digamos. Sería para el mercado minorista o digamos todo el mercado. El mayorista también estaba sujeto a controles porque Claro. tenía que autorizarlo la AFIP. Pero la operatoria común, que era un tipo que iba a una casa de cambio y quería comprar dólares, sí, tenía un tope, que ahora no me acuerdo cuánto era, si 20.000 pesos, una cosa así. Pero estos contratos de dólar a futuro son seguros de cambio. Es decir, yo tengo que importar, el caso típico es ese, tengo que importar mercadería o tengo que pagar intereses de una deuda externa que tengo yo privado,
y entonces firmo un contrato a futuro para asegurarme de que no me varíe el valor del tipo del Claro. dólar. O sea, acá el delito está en beneficiar a los especuladores, entonces, no en la operatoria. No, es claro, la operatoria es legal. El tema es, digamos así, la intencionalidad o el negociado que se haya hecho con esa operatoria. Claro. Pero eso, probarlo, es muy difícil, y justamente eso es una de las sospechas que uno tiene, no solamente mía, ¿no?, de que esto fue un enjuague compartido, porque el kirchnerismo, creo la expresidenta Cristina Kirchner, ya le tiró que gran parte de las empresas que hicieron contratos a futuro son empresas ligadas al gobierno. Claro. Bueno, sin al ir más actual lejos, gobierno. Martín Lustó, que es el representante nuestro en Estados Unidos, Sí. compró algo así como $300.000 en contratos. Sí, aparecen escrachados en esas operaciones especulativas, gente que ahora son funcionarios. O sea, Claro. Y es más, todos los bancos y financieras, porque lo hacen con el argumento de que ellos no lo compraban con dinero propio, lo compraban con dinero de sus clientes. Claro. Y eso, ¿cómo lo vas a demostrar? ¿Cómo vos podés establecer una diferencia entre lo que un banco compra o contrata a futuro para sí, para especular o para sus clientes? No, esto es, yo te digo, es un escándalo, es un negociado, ha ocurrido bajo las narices de todo el mundo, se están pasando la pelota, pero lo único concreto es que el Banco Central está perdiendo una masa de 70.000 millones de pesos. Claro. Eso es lo concreto. Y está obligado a pagar mientras no se clarifique todo esto, digamos, desde el punto de vista legal, está obligado a pagarlo, digamos, no hay otra. Bueno, el Banco Central pudiera haber objetado esas operaciones si hubiesen comprobado irregularidades. Por ejemplo, operaciones especulativas, es decir, que quienes hayan comprado esos contratos no los necesitaban, sino los compraron para especular con la devaluación. Pero esa fue, a poco de asumido, una reunión muy importante que tuvo Sturzenegger, el nuevo presidente del Banco Central, con los principales bancos de acá, de Argentina, de Buenos Aires. Y la única amenaza era dar a publicidad quienes firmaron los contratos. Entonces ahí no hay tutía, ahí se ve bien claro quienes habían suscrito la mayoría de los contratos. Pero Héctor, después, como tantas cosas, quedó en el agua de borraja. Sí. Héctor, te pregunto, me da la leve impresión de que este tipo de operatorias son necesarias tanto para quienes congelaron el dólar futuro en el gobierno de Cristina como quienes lo compraron en el gobierno de Macri. ¿Podría haber un paralelismo en el beneficio que recibieron ciertas empresas con la estatización de deuda de Caballo, por ejemplo? Sí, fue un mecanismo parecido, porque fue en la época de Caballo, en el año 82, también se produjo el mismo problema. Había una previsible devaluación del peso. El que era ministro de Economía entonces, dijo una famosa frase, dice, no apuesten al dólar porque el que apuesta al dólar pierde. Sí, pierde el dólar. En un año hubo una devaluación de cerca del 2000% y el valor del dólar se disparó. ¿Y qué ocurre? El Banco Central, que en ese momento estaba al frente de Caballo, había suscrito, como ahora, estos contratos de seguro de cambio, garantizando que el Banco Central se hacía cargo de la diferencia. Y casi 1000 empresas fueron, entre 800, 900 empresas, suscribieron estos contratos con el argumento de que lo necesitaban por sus propias deudas externas que habían contraído a nivel privado, ¿no? Claro. Y cuando se produce la devaluación, reclaman entonces la compensación, lo cual significó que toda la masa de las obligaciones le pasó al Estado, porque los tipos se liberaron de la deuda. Entre ellos, entre las empresas fuertemente favorecidas fueron las del Grupo Macri. No la única, pero también fue. Y aparte, empresas extranjeras como Cogasco, que estaban
en juicio contra el Estado por incumplimiento de contratos y le pasó casi $1.000 millones, se tuvo que pagar a Cogasco. Claro, Y eso lo arregló ahora el gobierno Kirchner cuando arregló el acuerdo con el Club de París. claro, justamente eso es lo que le iba a preguntar. Si Le era aceptó todo, le aceptó una deuda que estaba en litigio y que no tendría que haber sido incluida en la deuda del Club de París. hay una nada. causa, ¿no? Hay una causa. Había estaba en investigación, en la causa Olmos 2 estaba siendo investigada y aparte tenía todo un juicio porque la empresa Cogasco fue una empresa, un grupo empresario piloteado por la empresa holandesa Cogasco que se encargaba de construir el gasoducto, no sé si fue el gasoducto centro-oeste, y no cumplió con el contrato. Ahora, Por lo cual hubo un juicio contra la empresa y un juicio cruzado y todo, y al final se resolvió que el Estado argentino cargó todo. ahora lo que yo no puedo llegar a entender es el argumento de la gestión anterior, la gestión Kirchner, que ellos festejaban de ser pagadores seriales de una deuda contraída por en la época de la dictadura, ¿puede ser? Sí, a ver... No entiendo por el eso, argumento. Nosotros estuvimos hablando de un tema puntual, yo respondía a la pregunta de ustedes, un tema puntual que eran los seguros de cambio y eso lo maneja el Banco Central. Claro. Sí. claro. Pero la deuda pública está en cabeza del Tesoro Nacional, ¿no? Son gestiones... una cuenta separada. Entiendo. La administración Kirchner deja una deuda oficial solamente en cabeza del Estado Central de unos $260.000 millones. Que se va a incrementar, ¿verdad? Ya se ha incrementado fortísimamente, todavía no se tienen bien las cifras porque ha habido un montón de colocaciones ahora en lo que va de este año. Pero el tema es así, a fin del año pasado, según cifras oficiales que da el Ministerio de Economía, cualquiera puede entrar en la página web, la suma entre deuda, holdout que se computaban entonces y cupones ligados al PBI daba unos $260.000 millones. El gobierno decía 234, pero porque estaba omitiendo computar rubros. Eso, sí. En relación a esta deuda pública, también quería consultarle sobre el festejo del gobierno como un logro de parte del ministro Pat Guide, festejando el arreglo con los holdouts en un endeudamiento de algo así como $16.000 millones. 16.500 millones de que se tomó ahora para pagarle a los holdouts a costa de tomar deuda externa. Eso es lo que yo quería preguntarle. Esa plata no viene, o sea, nosotros tomamos deuda, pero ni siquiera pasa por nuestro país ese dinero, No, ¿verdad? es para pagar deuda, para pagar juicios perdidos. Es como si vos perdés un juicio y no tenés plata para pagar el juicio y entonces pedís prestado, en este caso colocando bonos que son pagarés del Estado, para poder pagarle a los que ganaron el juicio. O sea, que los que ganaron el juicio nos van a prestar plata para que les paguemos a ellos, algo así sería. Bueno, ahí hay un detalle. Según dicen, los fondos buitre con Singer a la cabeza aceptaban bonos, como quien dice, aceptaban que la Argentina le pagase bonos, pero los bonos hubieran sido muchísimo más caros. Entonces el gobierno considera un logro que se endeudó, pero no se endeudó con los propios fondos buitre. Claro. Ahora, eso es una forma de decir, porque la operación es virtualmente secreta. El gobierno no ha dado información para saber quiénes fueron los compradores, porque estos grupos empresarios no tienen ningún problema en utilizar testaferros para comprar bonos. Claro. Entonces el propio Singer puede ser a la vez beneficiario que le pagan al contado, le paga el contado del Estado argentino, pero quienes tomaron los bonos que colocó pueden ser perfectamente testaferros del grupo Singer. A ver si puedo entender. Usted me dice algo así como: yo le debo a usted me da dinero y yo se lo devuelvo pagando la deuda anterior y me endeudo más. Porque seguramente... A ver, yo perdí un juicio con vos. Sí. Argentina perdió un juicio con los fondos buitre. Sí. Le tiene que pagar. Entonces, como no tiene plata, coloca bonos, es decir, sí, promesas le de pide pago. Prestado a un tercero, le firma una serie de pagarés para conseguir la plata
y con esa plata pagarle a los fondos buitres. Sí, yo le pregunto, Héctor, ¿cómo llegamos a ese juicio? ¿Cómo? ¿Cómo se llegó a ese juicio? ¿Cuál de juicio? ¿El de claro, el de los Jalao. exacto. ¿Cómo se llega a ese juicio? Claro, ojo, estamos medio, yo tengo miedo de por ahí confundirlos a ustedes o confundir a los oyentes. Vamos por parte. Ustedes me hacen una pregunta primaria que era ¿cuánto quedó el stock? Sí. El gobierno Kirchner heredó una deuda de la administración Duhalde de unos 150.000 millones de dólares. Bien. Y la dejó en 260.000 millones. A Es pesar decir, de haber hecho pagos récord. Exacto. A pesar de haber hecho pagos récord, porque vivió los 12 años pagando deuda externa, Sí. sacando divisas del Banco Central, divisas del Fondo de los Jubilados, del Banco Nación, etcétera. O sea, como se autodefinió la presidenta, ¿no? La Argentina fue pagadora serial. ¿Qué estuvo haciendo durante 12 años? Pagando deuda externa. Pero como esa deuda se pagaba con deuda que se tomaba del propio Estado, es decir, le fue pasando el muerto al Banco Central, a los jubilados, etcétera, donde no se sabe cómo lo va a poder devolver esa plata. Claro. Es como si vos le pedís plata a un familiar, le decís, sí, yo le pago a un tercero y le quedo debiendo al familiar. El tema después cómo le pagás al familiar. Entonces, pese al discurso del desendeudamiento del cual tanto se jactaba el gobierno, la deuda, en lugar de bajar y en lugar de disminuir con todos los pagos que hubo, aumentó en más de 100.000 millones de dólares. Esto es el gobierno Kirchner engañó flagrantemente a toda la ciudadanía vendiendo el verso de que estaba desendeudando al país, cuando lo que estaba haciendo era, le pagaba en forma privilegiada a los acreedores privados del exterior, a los organismos multilaterales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial y BID, para traspasarle con eso la deuda al propio Estado. Es como decir, cuando vos no tenés plata, estás pagando permanentemente deuda con deuda. Hasta el último centavo de vencimiento de capital que se produce se paga con deuda. Claro. Esto es una cosa que la gente ignora, que es, aparte que es agraviante, porque te cito concretamente los datos del presupuesto. Este año, el presupuesto que le dejó aprobado la administración Kirchner a Macri, este año se contemplaba que vencían deudas por capital de más de 62.000 millones de dólares. Sí, textual. Cualquiera agarra el presupuesto, la ley 27.198, y encuentra que las amortizaciones de deuda que hay que afrontar este año son 62.400. Es claro, decía el gobierno con toda desparpajo, bueno, pero no hay problema, porque el 60% de esa deuda es deuda interestado, y esa la bicicleteamos fácil, porque al Banco Central, en lugar de pagarle, le firmamos otro documento. Y a los jubilados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad también. Sí, perfecto, pero ocurre que el Banco Central, a su vez, para reponer esas divisas, tomaba deuda. Claro. O sea, la deuda que no tomaba el Tesoro la está tomando el Banco Central, que está endeudado y no tiene reservas propias. Entonces, esto empezó así con la administración Kirchner. La administración pagaba privilegiadamente deuda externa contrayendo deuda interestado. Ahora, esto llegó a un límite porque el Estado no puede fabricar deuda y tener un empapelado el Banco Central, el Banco Nación. El Banco Nación es el principal banco del país, oficial, y tiene por finalidad dar créditos para la actividad productiva del agro y de las pymes. Sí, anda a ver el balance del Banco Central. La mitad de los préstamos están dados al propio Estado. ¿En qué quedamos? Es un chiste. Tener un banco oficial para que le preste al Estado dinero que el Estado no puede pagar. Y que le presta al Estado para girar al exterior, digamos, que es aún peor. Entonces el gobierno fue traspasando la deuda. Por eso yo digo que la administración Kirchner y Macri, que estoy escribiendo sobre eso, trabajaron en tándem.
Porque, claro, viene un gobierno con discurso populista, sí, nosotros pagamos, nos desendeudamos del fondo, sí, un comino, si hubieran querido desprender del fondo, le hubieran pagado como le pagaron al contado y por anticipado los 9.530 millones de dólares que le pagaron, ¿no? Claro. Por anticipado, y se hubieran desafiliado del fondo. Claro. Ahí sí le hacían, como dijo el presidente Kirchner, le hacían chau fondo. Claro. No, pero le pagaron todo, pero se quedaron en el fondo. A ver, yo no le queremos robar más tiempo porque sabemos que está un poco apurado. No, yo espero que no sea muy embarullado. No, todo lo contrario. Responder a las preguntas de ustedes. Lamentablemente para nosotros es clarísimo porque la información que nos da es concreta, pero también es muy triste porque entendemos que todo ese dinero que se va es dinero que le van a faltar a los jubilados, es dinero que va a faltar a la estructura, a educación. Claro, mira, te aclaro en general cuál es la trampa de deuda perpetua en que vive el gobierno. Si un deudor no puede devolver el capital, vive contrayendo deuda sin capacidad de repago. Claro. Eso significa que inexorablemente la deuda a su vencimiento la tiene que refinanciar. Es como vos, firmás un pagaré, no tenés plata para levantar ese pagaré y lo único que te queda es negociar cuando vence la renovación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una complicidad recíproca. El gobierno irresponsablemente, administración Kirchner, ahora administración Macri, todos, porque este chiste viene de hace 40 años en la Argentina, viven tomando deuda sin capacidad de repago. Claro. Y los acreedores, que son bancos especializados en prestar al Estado, lo saben. Claro. Entonces uno dice, Claro. Estamos todos locos, es decir, nos prestan porque nos tienen confianza, pero resulta que nosotros no podemos acreditar que podemos devolver esa plata. Claro. ¿Dónde está la explicación? La explicación está en los intereses, porque esa deuda no es neutra, esa deuda no es gratuita, por esa deuda se pagan intereses, y la Argentina está tomando ahora préstamos, bonos, con tasas de interés récord en el mundo. Claro, Es decir, haber digamos. tomado a 8.50 ahora la última colocación, a 7,14% anual de interés en dólares, los 16.500 millones de dólares que se tomaron del ojo lado. Es una brutalidad. Nadie paga esas tasas tan altas en el mundo. Y la Argentina está batiendo récord de colocaciones en monto y en tasa de interés en el mundo. Ahora, eso después tiene su costo. La Argentina paga unos 10.000 millones de dólares de intereses por año. O sea, eso es traducido a pesos, el presupuesto son 104.000 millones de pesos por año que se pagan de intereses, ¿no? Le voy a hacer una pregunta que tal vez no sepa contestar. Pero usted nos da la información de que en la década, en los últimos 12 años, se ha incrementado exponencialmente la deuda de 150.000 a 260.000 millones. Sí. Sin embargo, la Argentina ha sido pagadora serial, como dijo la expresidenta. Quiere decir que hay una cantidad de dinero que se fue a algún lado. ¿Dónde va a parar todo ese dinero? Bueno, hubo dos grandes sangrías. La primera fue la de los pagos de la deuda externa y la segunda fue que había libertad de movimiento de capitales, y en los últimos años de la administración Kirchner, sobre todo desde el 2007 al 2014, salieron del país más de 90.000 millones de dólares. Claro. Pero no se fugaron clandestinamente, se convertían y salían del país con operaciones legales bajo las narices del Banco Central, porque el gobierno Kirchner mantenía la libertad de movimiento y la libertad de cambios, de tal manera que cualquiera que quisiese comprar dólares y llevárselos al exterior lo podía hacer, y lo hicieron. Salieron más de 90.000 millones de dólares entre el año 2007 y el 2014. Claro. Las cosas que han ocurrido en materia financiera, lo que pasa es que estas cosas escapan a la comprensión del ciudadano corriente. No, Claro. En materia financiera la gente no entiende lo que está pasando, tampoco se le explica, No, y al revés se la engaña. Justamente, Se la engaña. justamente lo llamamos porque teníamos una discusión entre nosotros acá en la producción,
Sí. que no sabíamos lo que eran los contratos de dólar a futuro, porque lo único que hacíamos era especular entre lo que sabíamos nosotros, de acuerdo a lo que los medios normalmente brindan, y no teníamos una explicación técnica Sí. como la que usted nos dio hoy. Claro, y bueno, no, si fui claro, me alegro. Vos fijate que hoy se está hablando cada vez menos de los contratos de dólar a futuro. Sí, Y sí, el núcleo de los vencimientos cayó el 31 de marzo, y claro, todavía hay vencimientos fortísimos hasta Claro. el 30 de junio, y el Banco Central ha cargado con diferencias de cambio que se estiman pasan los 70.000 millones de pesos. O sea, viste, uno habla de miles de millones de pesos y no tiene idea. Te doy un ejemplo. El país paga 10.000 millones de dólares de intereses por año. Solamente estos 16.500 millones que tomó nuevos el gobierno para pagarle a los holdout, al 7-14% de interés anual representan de un plumazo 1.200 millones de dólares más a pagar por año. claro. Y no se puede pagar el capital, con lo cual quiere decir que esa deuda va a seguir existiendo. Claro. O sea que por año va a pagar los intereses y nunca va a pagar el capital de la deuda. Exacto. Bueno, es el Y negocio. ese es el negocio, y eso es lo que yo llamo la lógica de la usura. La lógica del prestamista usurero no es que vos le puedas devolver la plata, es que no se la puedas devolver nunca. Claro, Que quedes atado a vivir pagando intereses para renovar la deuda. claro, Y claro. este es el esquema que, ojo, este no es un esquema solamente descubierto, es intencional. El neoliberalismo, en general, de todo el mecanismo monetarista, sostiene que sí, que no hay problema en pedir prestado al exterior mientras se puedan pagar los intereses y renovar permanentemente el capital, lo cual es un absurdo financiero. Nadie aceptaría ese razonamiento para su propia economía individual, Claro, ¿verdad? claro, Bueno, claro. podés decir, en una empresa vos tenés un negocio, bueno, yo pido un préstamo, pero señor, no lo puede pagar. Bueno, no importa, pero cuando se vence lo renuevo. Pero señor, está aceptando vivir pagando intereses. Claro, sí, sí. Este Es ridículo. el nudo de la cuestión. Vos fíjate, para doy siempre este dato porque estamos hablando de miles de millones de pesos y es algo etéreo, no se puede cuantificar, no se puede apreciar. 104.000 millones de pesos de intereses que se pagan al año, los que están en el presupuesto, sin Claro. sumarle estos que se han agregado O ahora. sea, 104.000 millones, Millones de pesos. miles de millones de pesos. Sí. 104.000 Millones. Es una deuda, es 104.000 un número. millones de pesos, sí. Esto significa que si vos haces un promedio diario, te da que por día el país paga 285 millones de pesos solamente de interés. ¿Y cuál es cómo se llama? El producto bruto de la Argentina No, el anual. Producto Bruto de la Argentina ahora está variando. Se estaba tomando hasta ahora, para mí en forma muy optimista, 500.000 millones de dólares, pero ahora se está estimando en 440, algo así. Pero Claro. eso es en miles de millones de dólares. De dólares, claro. Pero igual, las referencias con respecto al Producto Bruto no se confundan porque no dicen mucho, son ratios, son Claro. índices. Claro. Esto yo lo que cuantifico es en valor absoluto. Claro. Quiere decir que si vos pagás, Argentina paga 104.000 millones de pesos por año de intereses, eso implica un promedio de 285 millones de pesos por día. Por día. Ahora, vos fíjate, yo calculaba esto en octubre, noviembre del año pasado, cuando se elaboró el presupuesto. La obra civil de un hospital de mediana complejidad sale más o menos esa cifra, 285, Claro. 230. Es una Quiere locura. decir que, para que se tenga una comparación solamente de intereses, se está pagando en un día lo que vale construir un hospital. Claro. Mirá vos para tener idea de cuál es el costo comparativo, ¿no? Porque decimos, sí, no, miles de millones de euros, sí, endéudense, muchachos, el mercado internacional nos tiene confianza, sí, pero los intereses lo estamos pagando todos los ciudadanos, Claro. que es la gran tragedia argentina,
que es vivir estrangulado por intereses permanentes. Claro. Es Bueno, un- Héctor, la verdad que le agradecemos su tiempo. No queremos molestarlo más. Espero haber sido claro. De todas maneras nos mantenemos en contacto. Fue muy claro, la verdad que le agradecemos la claridad también, no solamente de la información, sino con la claridad con lo que nos transmite todos estos datos. Le agradecemos su tiempo y esperamos contactarlo nuevamente. En realidad tenemos miles de preguntas que surgen y por cada respuesta yo quedo verdaderamente asombrado porque... no hay problema, estamos en contacto. Eso... le agradecemos su tiempo, le agradecemos la comunicación. Bueno, gracias, chao. Hasta luego. Chao, adiós, chao. Héctor Juliano, especialista en deuda pública y macroeconomía, pasó por Pasala que no vuelva. Pasala que no vuelva Pasala que no vuelva en la en la 93.5. 93.5. Radio La Mosca, Avellaneda. Radio La Mosca, Avellaneda.